buenas. Hoy va de vampiros la cosa. Grabo en interior, no ya por los vampiros, sino porque fuera hay un tractor en el campo del vecino y hay un poco de ruido. En cualquier caso, quizá hasta sea apropiado. Este es un cuchillo de nieto, de grandes dimensiones, como veis. Y lo presento porque a mí gracia eso de buscar cuchillos españoles o cuchillos simplemente reconocibles en películas y series. Tengo por ahí unos cuantos, pero hoy quería dedicarme a este. Es el modelo combate, pero es largo, porque de estos tiene dos. Este es folletito de nieto con modelo. Viene simplemente en la caja. Viene una funda de cuero que huele mucho a cuero. Ahí viene el sello, Nieto Spain. Y este cuchillo fue el que apareció en la saga de vampiros Underworld, este de Kit Beckinsale, que habla de pelea entre vampiros, hombres lobos. La funda está bien. No es un cuchillo caro, esperaba incluso una funda de peor calidad, aunque fuera en cordura o algo de eso, pero no, la funda está bastante bien. Y este es el cuchillo. El mango tiene un aspecto un tanto gótico, por lo que entendemos ahora, por gótico quiero decir. Quizá lo eligieron por eso, quizá por casualidad, qué sé yo. Esta es la versión larga. Hay una versión más corta, de 15 centímetros. Viene con marcajes por un lado, donde pone Nieto, Spain, el logo Combate, que es el nombre del modelo, y aquí pues AN58 Steel. Este modelo es antiguo, se hizo antes, incluso creo que fue en acero 440C, marcaba Nieto antes. Ahora lo hacen en AN58, este lado viene sin marca. Vendría a ser algo así como un trailing point, porque si bien aquí empieza a caer, luego remonta un poquito, y lleva un clip muy largo que adelgaza el acero. Aquí viene a ser unos 4 milímetros, pero aquí se va adelgazando un poquito. Y una cosa curiosa, no trae una muesca como tal, sino que fijaos que va directamente en recto hasta que empieza el bisel. Quizá por diseño, quizá por estética o quizá porque al estilo de los Bowies han querido dejar ese espacio para ayudar a desclavar, ¿no? Si bien no aparece en toda la saga, en una de las películas sí que aparece en manos de la chica, la vampira protagonista, que lo usa para apiolar a un par de hombres lobo por ahí en una alcantarilla o algo así. Pero es curioso porque sale en planos muy cercanos del cuchillo y se le reconoce perfectamente. Gotcha. En foros estadounidenses de la época y de algún otro país hablaban de qué cuchillo era ese. La gente aventuraba marcas, modelos. Pero el cuchillo era este tal cual, un Nieto. Un Nieto tiene otros cuchillos en otras películas de corte también fantástico. Quizá por esos diseños que ellos encuentran un tanto llamativos, atrevidos o qué sé yo. O quizá porque alguno del rodaje lo tenía, vaya usted a saber. El cuchillo es ligero, ya digo, no es muy ancho, o sea, no es muy grueso. Aparece una parte para actuar de pomo percutor en posición un tanto adelantada. Y el cabo es de goma, una goma que huele a goma, tiene buen agarre, llena bastante la mano, quizá incluso una mano grande esté más cómoda aquí. El modelo de 15 tiene el mismo cabo, simplemente la baja un poquito más corta. Tiene esa estética, ya digo, un tanto gótica, vampírica, murciélaguesca. Y eso era todo.
Así que, vampíricos, saludos y nos vemos en otro vídeo.